nuestro ejercicio. Entonces, continuando con rectificador de onda completa, vamos a hacer un ejemplo de un rectificador de onda completa. Determinar el voltaje V sub 0. Por favor, me van a indicar si es que no se nota algo, ¿ya? Determinar el voltaje V sub 0 en el siguiente circuito. Tenemos una señal de este tipo. Ya. Es simétrico, por favor, en función del tiempo, y este es el voltaje V sub I. Este circuito, esta señal está ingresando a un circuito rectificador de onda completa de la siguiente manera. Aquí vamos. ¿Ya? Es de esa manera. Y todas las resistencias son de 2K, por favor. 2K ohmios. 2K. 2K. Entonces, si se dan cuenta, en este rectificador solamente estamos utilizando 2 diodos. La pregunta debería haber sido, determine V sub 0 en esta resistencia cuando tenemos una señal de entrada, y determine o indique si es un rectificador de onda completa o qué tipo de rectificador es. En este caso ya les he anunciado que este es un rectificador de onda completa y la señal de entrada de su phi es esta. Entonces nos interesa saber cuál es la señal de salida. Para eso vamos a determinar acá la señal de salida al final. ¿Ya? V sub 0. Una pregunta, ¿se ve bien esto o está muy oscuro? ¿Alguien, por favor? Se ve, ingeniero, pero no está muy nítido. Tal vez la cámara está sucia. Ya, te escucho muy bajito, un poquito más. Se ve, ingeniero, pero la imagen es un poco borrosa. Tal vez la cámara está sucia. Ya, a ver. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Ha mejorado? Mejor, ingeniero. Ya, gracias. Sí, es al milímetro, eso se mueve y ya. Ya, gracias, vamos a mejorar. Muy bien. Entonces, continuando, para resolver, hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es analizar el semiciclo positivo. Siempre. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta T medios. Siempre vamos a hacer ese análisis. Entonces, bajo esa circunstancia, vamos a decir, yo agarro análisis para el semiciclo positivo, de 0 a T medios, en ese rango, ¿no? Entonces, si se dibujo mi circuito, pondremos con rojo, más, menos, no hay mucho problema. Ese positivo se desplaza hasta esta parte,
y a través de este nodo, ya sabemos, movimiento de fuentes de tensión, se desplazan a ambos lados. Entonces, cuando ocurre eso, nosotros tenemos que hacer la tabla de estado. Supongamos que este es el diodo 1 y este es el diodo 2. Entonces, lo primero que hacemos es el análisis para el semiciclo positivo, tabla de estados. Tabla de estado. Entonces, en ese sentido, yo me hago una tablita. Acostúmbrense a hacer esta tabla porque les va a ayudar bastante. Es bastante mnemotécnica. Aquí decimos diodo, aquí on, off. Y como son dos diodos, esta parte dividimos en dos. Diodo 1, diodo 2. Entonces, analizamos. Como este positivo se divide en dos partes, el positivo con el cátodo polariza inversamente. Entonces, el diodo 1 se apaga. Se apaga. El diodo 2 se encuentra positivo con el ánodo del diodo. Por lo tanto, el diodo 2 se enciende. Se pone en on. Esa es la situación real del circuito. Vamos a hacer el análisis suponiendo que los diodos son ideales. Ideal. Cuando decimos diodo ideal, significamos que el voltaje en el diodo es igual a 0 voltios. Por lo tanto, su comportamiento es un cortocircuito. Un cortocircuito, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos definido eso, nosotros vamos a redibujar el circuito. Rápidamente, si redibujamos nuestro circuito, estamos diciendo que el diodo 1 está apagado, se apaga. El diodo 2 se cortocircuita. Y tenemos el conjunto de resistencias. Y el circuito vuelve así. Ahora, ¿cómo está constituida nuestra fuente? Aquí es positivo, aquí es negativo. Y el voltaje que nosotros esperamos es en esta parte. Enseguida vamos a poner, queremos el voltaje V sub 0. Muy bien. Entonces, para eso, vamos a hacer circular la corriente. Hemos dicho por nuestras definiciones, aquí esto más voy a poner, por favor, para que sea bastante orientativo. Significa que esta señalcita semiciclo es positivo. El positivo sale por acá, hace un recorrido de la siguiente manera. Viene por acá la corriente y por acá circula. Por donde entra la resistencia positivo, por donde sale negativo. Ese es nuestro establecimiento de la señal de salida para la señal positiva. Luego esta corriente continúa y no puede venir acá porque es un circuito abierto. Entonces necesariamente tiene que venir por acá. Luego esta corriente también vino por acá. Se unen las dos corrientes y retornan por acá. O sea, ese es el ciclo que hace la carga en un circuito cerrado. Entonces necesariamente hace ese tipo de recorrido. Por lo tanto, nosotros tenemos que el voltaje V sub 0 tiene esta polaridad. Si nosotros redibujamos esto y aquí anotamos nodos A, digamos, aquí B, en este otro nodo C y en este otro nodo D, nos están pidiendo cuál es el voltaje V sub 0. Entonces me están pidiendo cuál es el valor del voltaje acá. Para eso, yo voy a agarrar, supongamos que esto sea 10 voltios. 10 voltios menos 10 voltios, ¿ya? Para darle números. Y las resistencias son de 2K. Puedo reordenar. Este punto A y C son iguales porque es un cortocircuito. Estamos conviniendo en que el diodo es ideal. Entonces, por lo tanto, decimos A igual a C. Nada más. Luego, entonces, yo puedo redibujar esto.
este punto A y C poner en uno solo. A igual a C. De ahí baja una resistencia hasta B. Y aquí es el punto B. Del punto B baja al punto D con otra resistencia. Y así está. ¿Ya? Entre el punto B y entre el punto D y el punto C existe otra resistencia. Y es entre el punto D, aquí ponemos D, y el punto C. Es otra resistencia. Las resistencias son de 2K. 2K, 2K. He hecho una gráfica topológica. Lo que está aquí he transformado a esto. Aparentemente para cualquier persona esto sería diferente, ¿verdad? Pero como es el mismo valor, entonces sus puntos de conexión no han cambiado en nada, entonces este circuito es equivalente a este, sigue haciendo lo mismo. ¿Dónde me están pidiendo el voltaje V sub 0? Es entre C y B, en esta. Entonces aquí me están pidiendo V sub 0. El C es positivo y el B es negativo. Esa es la polaridad. La señal es así, más, menos. Instantáneamente para este ciclo, aquí vale esto, no lo voy a poner así para no complicarnos, simplemente 10 voltios. 10 voltios continuos, instantáneos, ¿verdad? Entonces, de aquí es muy fácil poder determinar el valor sobre la resistencia de 2K. ¿Por qué? Porque este voltaje de 10 está cayendo entre A y D. Lo mismo cae acá. Por lo tanto, el voltaje en ambas ramas en paralelo es el mismo. Entonces, de acuerdo a la excursión que yo tengo, una resistencia en paralelo con una fuente de voltaje, puedo obviar esta resistencia y no me va a afectar el cálculo en esta otra que me piden solamente en este voltaje, porque está compuesto por dos resistencias. Entonces, si yo hago el voltaje V sub 0, V sub 0 va a ser igual ¿a cuánto? Hago un divisor de voltajes, ¿ya? Divisor voltaje. Un divisor de voltaje. Entonces, el divisor de voltaje V sub 0 es igual al valor de la fuente, que es 10, multiplicado por la resistencia donde quiero averiguar, que es 2K, dividido sobre las dos resistencias en serie respecto de la fuente. Esta estamos obviando. Sobre 2K más 2K. Entonces, esto sería V sub 0 igual 2 por 10, 20K, dividido sobre 4K. K con K se va, 20 sobre 4 a 5. 5 voltios. Eso es el resultado de la señal cuando vale 5 voltios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Se nota, por favor, si alguien me retroalimenta? Sí, Inge. Gracias, muy amable. Muy bien. Una vez que tenemos eso, podemos decir que la salida para el semiciclo positivo vale 5 voltios y lo voy a dibujar debajo de la señal de entrada. Entonces, voy a ver aquí que esto es. Aquí era 10 voltios, ahora aquí vale 5 voltios. Lo que quiere decir que para el semiciclo positivo se ha reducido de 10 a 5 debido a la composición de los elementos. Entonces, una vez que tenemos eso, ahora voy a hacer el análisis. ¿Qué pasa para el ciclo negativo? Por acá voy a empezar. Para el ciclo negativo, esto quiere decir entre T medios y T. Para esa situación
también tengo que hacer la tabla de estado. Voy a hacer una tabla de estado. Aquí el diodo. Aquí ON. Aquí O. Diodo 1, diodo 2. Pero es el ciclo negativo. ¿Qué significa eso? Quiere decir que ahora se ha invertido la señal. Estoy viendo el menos ciclo negativo. Menos y más. De la misma manera, el negativo viene y se distribuye menos aquí y menos aquí. Entonces, bajo esa condición voy a hacer mi análisis. Menos con el cátodo, el diodo 1 se enciende. Por lo tanto, se pone en ON. Menos con el ánodo del diodo, el diodo se apaga, el diodo 2. Por lo tanto, el diodo 2 está apagado. Una vez que ha ocurrido esta condición, entonces yo puedo borrar esta tabla de estado y voy a ahí continuar. Enseguida borro esta parte. Entonces, una vez que tenemos de esta manera, yo voy a redibujar en base a esta tabla de estado mi circuito. Directamente entonces el circuito está así. Ahí, ¿no? Dice, el diodo 1 está encendido, por lo tanto, como estamos tratando diodos ideales, es un cortocircuito. El diodo 2 se apaga, entonces abre. Quiere decir que su composición es así. Y aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos la otra resistencia, y aquí tenemos la otra resistencia. Todas las resistencias son de 2K. Esto voy a mejorar, por favor. Muy bien. Una vez que tenemos ese circuito, estamos determinando entonces ahora que nuestra forma de voltaje es la señal negativa, se ha invertido. Ahora este nodo es negativo y este nodo es positivo. El semiciclo es negativo y es menos 10, ¿no? Esto es 10 voltios negativos hacia abajo. Entonces, si nosotros hacemos la circulación de corriente, de la misma manera va a venir una corriente por acá, va a entrar por acá, una parte vendrá por acá, pero no puede ir hacia allá, necesariamente tiene que retornar por ahí. Ese es el sentido. Luego seguirá su curso, vendrá por acá y retornará por ahí. Por esta resistencia vendrá un pedazo de corriente y ahí se sumará para retornar, ¿verdad? Ese es el ciclo que hace. Lo que me interesa es hallar el voltaje V sub 0 en esta resistencia. Y digo, cargas o corriente que entra al elemento, se marca positivo por donde entra y por donde sale negativo. Y ese es el valor V sub 0. Si ustedes se dan cuenta, este valor V sub 0, su polaridad es exactamente lo mismo que en este esquema, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si has rectificado de esta manera, la salida también va a ser hacia arriba, porque no ha cambiado de polaridad en ningún momento. Entonces, nosotros, bajo esa situación, podemos redibujar. Y volvemos a llamar aquí A, aquí llamamos B, aquí C y aquí D. Todas son de 2K ohmios. En este caso, el punto A y el punto B son exactamente lo mismo. Entonces decimos A igual a B. Y redibujamos. Aquí es nuestro punto A igual a B. Entre A y B es un cortocircuito, entonces este punto es el mismo. Entre B y D existe una resistencia. Ahí, D.
existe una resistencia. Entre B y C existe otra resistencia. Y entre C y B existe otra resistencia. Entonces, aquí existe un punto C. Dice, acá hay una resistencia. Y de aquí, de C a B, existe otra resistencia, que es el mismo que esta. Entonces, ahí. Ahora, nuestra señal es negativa en la parte de abajo. Voy a anotar. Un cachito. Negativo y aquí positivo. Nuestra señal está así. El punto C de la resistencia es positivo. Entonces, este es positivo. Y el punto B es negativo, negativo. Aquí es donde quiero hallar el valor en esta resistencia. Entonces, si yo, esto voy a borrar este otro lado. Esto no hay problema, ya han copiado, ¿no? Entonces, ¿qué digo? El voltaje es el mismo acá y acá. Por lo tanto, si en dos más ramas paralelas el voltaje es el mismo, puedo hallar mediante el divisor de tensión simplemente el voltaje en este. B sub 0 va a ser el voltaje de esto multiplicado por estas resistencias sobre la suma de estas dos resistencias. Ya sabemos que las resistencias R es igual a 2K. Entonces, 2K ohmios. Entonces, yo digo, el voltaje B sub 0 para ese caso, B sub 0 va a ser igual a el valor absoluto, que es 10 por la resistencia esta, que es 2K, dividido sobre las dos resistencias. 2K más 2K. Esta no entra en juego, ya que es paralelo, es el mismo voltaje. Por lo tanto, si hacemos operaciones, B sub 0 es igual 20K sobre 4K. Eso es igual a 5. Entonces, B sub 0 es igual a 5 voltios. Tiene el mismo valor que el del semiciclo positivo. Por lo tanto, la señal de salida también va a tener esa condición de, tal vez muy alto lo he hecho, 5 voltios. Entonces, en resumen, lo que está significando es que ambos ciclos, tanto positivo como negativo, aportan para que la salida siempre sea positiva, ¿no? Entonces es un ciclo, es un rectificador de onda completa, pero con reducción de valor de voltaje. El voltaje era la entrada 10 menos 10 y aquí sale siempre 5 voltios. ¿Alguna pregunta al respecto de este circuito? ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Es uno de los ejemplos que estamos haciendo, ¿no? Pero en cuanto a rectificadores de onda completa y media onda, estos son los más clásicos. Esto es lo que siempre van a ver. Cuando ya vean otro tipo de circuito, es otro tipo de conformación que la señal de salida puede ser completamente diferente. Puede ser un semiciclo positivo, el otro puede ser cuadrado. Depende cómo se arme el circuito, vamos a tener diferentes formas de señal de salida, ¿no? Por eso se llama también conformadores de onda. Quiere decir que estamos conformando a la salida diferente tipo de onda en función de la conexión de los diferentes elementos en el circuito. Vamos a continuar haciendo ejercicios sobre esto, tanto en corriente alterna como en corriente continua. Hoy vamos a continuar con la teoría para terminar la teoría de los diodos. Vamos a ver lo que es el diodo Zener.
El diodo Zener es muy importante dentro de la fabricación de equipos y los circuitos que ustedes vayan a hacer. Cualquier circuito que vayan a hacer normalmente requiere de un diodo Zener. ¿Por qué de un diodo Zener? El diodo Zener, ¿qué es? Todo eso hoy lo vamos a empezar a describir. Como ya les he indicado en la anterior clase, el diodo Zener es un elemento que regula o fija la tensión a un valor constante. Y además el diodo Zener trabaja con señales negativas. ¿Qué quiere decir? Que el diodo Zener está diseñado para funcionar con polarizaciones inversas. El diodo Zener, eso nunca olviden, es un elemento que funciona con polarización inversa. Alguien me puede decir, ¿y qué pasa con la polarización directa? Cuando un diodo Zener polarizan en forma directa, se comporta como cualquier diodo normal y corriente que hemos visto hasta ahora. Es como un diodo rectificador, ¿no? Se comporta en forma directa, con 0,7 dispara y empieza a hacer lo que hace un diodo. O sea, se cortocircuita o su 0,7 cae en su cuerpo. En cambio, cuando polarizan inversamente, un diodo normal se abre, hemos dicho, ¿no? Se comporta como un circuito abierto. En cambio, el diodo Zener no. El diodo Zener empieza a trabajar con una tensión negativa, pero cuando llega a su valor de diseño, empieza a regular una corriente por su cuerpo. Eso es lo que vamos a ver ahora, por favor, ¿ya? Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Retroalimentando algo de las tareas he estado viendo, en las tareas que les envié, que ya muchos han contestado, decía cuál es el elemento equivalente al diodo en su funcionamiento electromecánicamente, ¿no? Muchos han contestado algo correcto, otros se han ido por otro lado, han hecho comparación con el transistor, no sé, de diferentes respuestas, ¿no? Pero básicamente tenemos que fundamentar esto, y es bueno recordarlo aquí en esta parte, ¿qué hace el diodo? El diodo es un elemento que cuando se polariza en forma directa, se comporta como un circuito cerrado. Y cuando se polariza en forma inversa, el diodo se comporta como un circuito abierto. En electromecánica, ¿qué componente hace esta condición? Puede ser una válvula, si estamos hablando de fluidos. Si cierran la válvula, entonces no hay paso de fluido. Si abren la válvula, hay paso de fluido. Desde el punto de vista de circuito electromecánico, tomando en cuenta la parte eléctrica, un interruptor. Si el interruptor cierran, hay circulación de cargas. Si el interruptor abren, deja de circular las cargas. Entonces, en cualquiera de esos casos, electromecánicamente es similar a un interruptor. Eso, por favor, ya tienen que empezar a asimilar de esa manera, ¿ya? Gracias. Entonces, vamos a continuar con lo que es el diodo Zener. Voy a borrar, por favor. Muy bien. Diodo Zener, o en inglés dicen diodo Zener, ¿no? El diodo Zener tiene una simbología de la siguiente manera. Simbología. La simbología del diodo Zener es la siguiente.
es dos terminales y el diodo tiene esta condición. Terminal A, B. Del diodo normal se diferencia en que la raya en la cúspide en el vértice del triángulo tiene dos líneas quebradas, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Ese es el símbolo que se utiliza para el diodo Zener en catálogos. En forma real, cuando ustedes agarran un diodo Zener, normalmente es un diodo de este tipo, parecido al que ya conocen, AB y una raya. Listo. No pueden distinguir muchas veces. Normalmente estos diodos son de germanio, el Zener, y son en un encapsulado transparente. Van a ver, es rojito adentro y toda su carcasa es como un vidrio, ¿no? Es transparente. Pero en los manuales lo que vemos es esto, el diodo Zener. Ahora, aquí, ¿qué es importante en el diodo Zener? En el diodo Zener nos interesa ver la curva característica, donde vamos a determinar algo interesante. Lo mismo, voltaje positivo y aquí voltaje negativo, ¿verdad? Y aquí la corriente del Zener. Y Zener. Entonces, cuando ustedes al Zener van a alimentar, tienen dos posibilidades. De poner tensión directa a su cuerpo o tensión inversa. Ahora, esta parte de esta quebrada, de esta raya quebrada, se llama el cátodo, que es la parte negativa. Y esta parte que ya conocen es el ánodo, que es la parte positiva. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que asimilar en un diodo Zener. Su construcción de física cuántica del diodo Zener es similar a lo que hemos hecho los dibujos con las cargas, ¿no? El material N y el material P. Es la misma condición. ¿Dónde se diferencia de un diodo normal? Es en la cantidad de dopado o la cantidad de añadiduras de impurezas. Si en un diodo normal, por decir un número que no es real, por supuesto, si en un diodo normal, digamos, ponemos 10 impurezas, en un diodo Zener ponemos 100, ¿se dan cuenta? Entonces, la cantidad es diferente. Por lo tanto, el diodo Zener tiene mayores posibilidades de trabajar en la zona inversa, conduciendo sin que se queme. Entonces, más o menos esa es la proporción de añadiduras, 10 veces más o 20 veces más que un diodo normal de las impurezas. Muy bien. Si un diodo Zener está polarizado en forma directa, va a ser esto. Su curva va a ser la misma y va a tener su voltaje de trabajo igual a 0.7 o 0.3 voltios, dependiendo de su fabricación, ¿no? Si es con germanio, 0.3, si es con silicio, 0.7. Y pueden variar esos rangos, estos son nominales. Y trabaja como un diodo normal. Si está polarizado en forma inversa el diodo, entonces el diodo va a venir haciendo esto, que hemos dicho en un diodo normal, y luego hace una ruptura. A este codo llamamos voltaje Zener. O sea, cuando a un diodo Zener conectamos con voltaje inverso hasta un punto tal donde el diodo empieza inmediatamente a conducir una corriente hacia abajo negativa, ¿no? Voltaje negativo, corriente negativa, por lo tanto, hay un transporte de cargas en forma negativa a través del diodo Zener. Eso significa entonces que el diodo Zener está fabricado intencionalmente para que trabaje en esta zona. En cambio, en un diodo normal, ¿qué hemos significado? Que un diodo normal va a trabajar en esta zona, no
Cuando entra en esta zona, el diodo se quema porque existe una corriente por avalancha tan grande que el diodo no soporta y por lo tanto supera todo límite de potencia y el diodo se quema en esta zona. Un diodo normal, pero en cambio el diodo Zener no. El diodo Zener está diseñado para trabajar en esa zona. Por lo tanto, a esta zona vamos a llamar así, zona Zener. Ahí trabaja el Zener. Esa es su zona de trabajo del Zener. Entonces, quiere decir, para que trabaje el Zener, hay que polarizar inversamente. Entonces, vamos a escribir esa parte. El Zener, así vamos a poner, trabaja con polarización inversa. Entonces, si trabaja con polarización inversa, el diodo Zener, para que se encienda, necesariamente debe adquirir el voltaje Zener. Y este voltaje Zener nosotros no lo damos, no podemos calcular. Este voltaje Zener lo da el fabricante. El fabricante ya fabrica con un determinado voltaje Zener. Nosotros lo único que hacemos es comprar en función a los voltajes que necesitemos. Por decir, si en mi circuito estoy calculando y necesito utilizar un voltaje de 10 voltios, entonces iré a comprar un voltaje Zener de 10 voltios, ¿ya? Los voltajes Zener no son muy altos. Hay desde 1.5, 2, 4.5, 5.6, 7.5, 9, 12, 20, 30, 40 voltios. Esas son las referencias que se utilizan de los voltajes Zener. No hay mayores. Si hay algún voltaje mayor en un Zener, es algo muy especial. Luego ya vamos a ir hablando para que, con mayor certeza, para qué sirve el Zener en realidad. Por ahora estamos viendo su parte matemática, su parte interpretativa y de circuito, cómo funciona. Entonces, el diodo Zener necesariamente va a trabajar en polarización inversa y con el voltaje que nosotros compremos en el comercio de acuerdo a la fabricación. Si el diodo Zener, a pesar de estar polarizado inversamente y no alcanza el valor Zener, quiere decir que el voltaje Zener o el diodo Zener está apagado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a marcar. Aquí existe otra zona. Así estoy marcando. ¿Ya? Y voy a poner con rojo apagado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo polarizo al diodo Zener con un voltaje negativo, y si el voltaje que estoy polarizando al diodo es menor que el valor del voltaje Zener, el diodo Zener nunca está encendido, sigue apagado. El diodo Zener solamente se enciende cuando alcanza el valor Zener. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a dibujar ahora. Apagado. Apagado significa que al diodo Zener está así. Aquí. Como estoy diciendo, voy a alimentar con una fuente el valor B. Alimento con B. Y en el diodo Zener, más o menos, se debe producir una caída voltaje Zener. Vamos a poner aquí algo para que no se confunda una resistencia R, de tal manera que me va a soportar todas las diferencias de valores de voltaje que ocurran
en el diodo Zener tiene que caer un valor específico y lo demás va a caer en esta resistencia para que no se hagan grandes problemas. Pero en este momento la fuente estoy conectando aquí positivo y aquí negativo. Y ese positivo está viniendo acá y el negativo está viniendo acá. Hemos dicho en el diodo Zener, este es el cátodo y este es el ánodo. Entonces, positivo con el cátodo está polarizando inversamente. Entonces está cumpliendo una de las condiciones del funcionamiento del Zener, que el Zener está siendo polarizado inversamente. Ahora, el diodo Zener va a estar apagado, esta palabra por favor, va a estar apagado si solo si cumple lo siguiente. Este voltaje B es menor que el voltaje Zener. Esto es algo fundamental. Si ocurre esa condición, quiere decir que está en estado off. A pesar de estar siendo polarizado inversamente, está en esta condición. Su circuito equivalente, entonces, va a ser el siguiente. La pequeña resistencia que he puesto, R, y el diodo Zener se va a comportar de la siguiente manera. Aquí va a ser B más menos. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un circuito abierto. ¿Y cuál va a ser el voltaje en los extremos del Zener? El mismo voltaje. En este caso, va a ser un voltaje, vamos a poner un voltaje BX, donde ese voltaje BX llamamos BX voltaje de estado. Voltaje de estado, ¿ya? Es importante. Este voltaje de estado es el que ocurre en el cuerpo de un diodo Zener y dependiendo si es menor o mayor al valor Zener, puede estar encendido o puede estar apagado el diodo Zener. Entonces, una vez que hemos definido de esa manera, la única posibilidad para que esté apagado un diodo Zener es que no haya alcanzado su valor de fabricante Zener, ¿no? A pesar de estar polarizado, pero no ha alcanzado el voltaje. O sea, la fuente de voltaje que está alimentando al Zener es menor que el valor Zener del diodo. Entonces, ahora vamos a analizar qué pasa cuando está encendido. Cuando está encendido, tenemos la misma gráfica. Aquí, R de protección, el voltaje B de la fuente, más menos, esto sigue siendo más menos el voltaje Zener. Entonces, ¿qué vamos a distinguir aquí? Vamos a distinguir de la misma manera, sigue produciendo, este es el ánodo, perdón, el cátodo. Acá está el cátodo y aquí está el ánodo. Lo que ocurre es lo siguiente. Positivo, este positivo viene acá, positivo con el cátodo, entonces se encuentra y por lo tanto está polarizado inversamente. Para que ocurra que el diodo esté encendido, es que el voltaje B sea mayor, igual que el valor del voltaje Zener dado por el fabricante. Si ocurre esa condición, entonces el diodo Zener está en ON, ya encendido. Esa condición hace que el diodo Zener entonces tenga un equivalente. A una fuente vamos a poner
voltaje de alimentación, la resistencia de protección, y aquí más o menos voltaje Zener. Ese es su circuito equivalente del diodo Zener. Entonces, esto es lo que ocurre en un diodo Zener para que esté encendido. El voltaje Zener, vuelvo a repetir, está dado por el fabricante. Nosotros no podemos comprar esto. Este foco, he puesto un papel aquí para poder regular, para que la luz no moleste, pero igual, ¿no? Sigue. ¿Se nota esta parte? Por favor. No, Inge. Sí, Inge. Ya le copié yo. Ya, voy a volver a redibujar aquí abajo este circuito, por favor, porque veo que ahí se presenta una mancha, ¿no? Entonces, aquí el voltaje B más menos, aquí el voltaje Zener más menos, y aquí hemos dicho, este es el cátodo y este es el ánodo. De esa manera. Este circuito que tiene dificultades, aquí estoy poniendo, ¿no? Entonces, su circuito equivalente, simplemente de un diodo Zener que está encendido, quiere decir que está trabajando, es regulando el paso de corriente, es una fuente de tensión Zener, similar al del diodo normal, solamente que este va en función del fabricante. El fabricante puede poner diferentes valores de diodo Zener, ¿no? Esa es la situación. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor? Y Inge, el diodo Zener, ¿en dónde se encuentra más que todo? El diodo Zener se encuentra normalmente en fuentes de regulación, en fuentes donde vamos a fabricar para que tengamos una señal de salida constante. Luego el diodo Zener se encuentra en circuitos de control, donde vamos a, por ejemplo, hacer comparación. Un voltaje de entrada frente a un voltaje de referencia. Entonces, el voltaje Zener es constante y frente a ese voltaje Zener podemos comparar otro tipo de señal para decidir si encendemos o apagamos un foco, por decir, ¿no? Voltajes de referencia. Entonces, el diodo Zener normalmente en los circuitos se encuentra como comparador o como regulador, que es muy importante en los sistemas de control. Eso poco a poco más adelante van a ir aprendiendo. Por ahora nos interesa cómo funciona el Zener, pero ya adelantando sabemos que el diodo Zener funciona como un regulador de tensión fijo, que eso se los utiliza en las fuentes de alimentación. Si ustedes ya han fabricado su fuente de alimentación, con seguridad que han utilizado un diodo Zener. Y luego en los sistemas de control, cuando van a hacer, por ejemplo, el control básico de un apagado y encendido de un foco, digamos. Entonces pueden utilizar otros componentes, pero el diodo Zener va a ser un punto de comparación para decir si ha sobrepasado tal valor, apague el foco. Si está por debajo de este valor, encienda el foco. Esa es la forma de aplicación, por favor. Muy bien. Entonces, si estás respondido y no hay dudas, vamos a continuar. Perfecto. Entonces, repasando esto, de nuevo, tiene que quedar bien entendido, por favor. Este es el símbolo del diodo Zener. El diodo Zener funciona bajo una curva característica similar a los diodos normales. El diodo Zener, si se polariza en forma directa, se comporta igual que un diodo normal. Cuando supere su voltaje de trabajo, va a conducir como un diodo normal. O en otras palabras, se cierra, es un cortocircuito, está encendido para la porción directa, como un comportamiento de un diodo normal que ya conocemos. Cuando el diodo Zener está polarizado en forma inversa, el diodo Zener se tiene que alimentar con un voltaje
que sea igual o mayor al voltaje del fabricante que nos da. Si el fabricante ha fabricado un diodo Zener con 10 voltios, entonces nosotros tenemos que superar un voltaje inverso igual o mayor a 10 voltios. Si hacemos esa condición, entonces el diodo Zener empieza a trabajar y regula corriente haciendo pasar corriente por su cuerpo. Si el voltaje de alimentación negativa es menor que el valor del fabricante, ¿qué quiere decir? Si es 10 voltios del fabricante y nosotros alimentamos con 8 voltios, 9 voltios, 5, 4, cualquier cosa, el diodo Zener está apagado, no ha llegado a encenderse. A pesar de estar siendo polarizado inversamente, el diodo está apagado porque no ha llegado a su valor Zener, ¿ya? Eso es muy importante, eso es lo más importante del diodo Zener. Al Zener hay que alimentar con un valor de fuente mayor o igual a su voltaje de fabricante. Luego, aquí tenemos un circuito equivalente. Si el diodo Zener está apagado, es un circuito abierto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el voltaje de la fuente de alimentación es menor que el valor del voltaje Zener. ¿Y qué cae en el diodo cuando está abierto? El voltaje que cae es un voltaje de estado, se llama. Voltaje de estado del Zener, ¿ya? Que si no hubiera esta pequeña resistencia, inmediatamente el voltaje de estado sería igual que el de la fuente, ¿no? Luego, si el diodo Zener está encendido, significa que en su cuerpo está alimentándose un voltaje inverso con una fuente que es mayor o igual al voltaje Zener dado por el fabricante. Si ocurre esa condición, entonces el diodo Zener está encendido, lo que significa que su circuito equivalente del diodo Zener es una fuente de tensión con un valor de Zener. Y aquí tienen la resistencia pequeña y el circuito equivalente, ¿no? Entonces, ese circuito que no se está notando muy bien está aquí abajo escrito. Entonces, bajo esa situación, nosotros vamos a hacer un análisis de la aplicación del diodo Zener. Entonces, vamos a ver 3 casos. Cuando el diodo, un regulador de voltaje fijo, vamos a llamar, ¿ya? Aplicación del Zener. Aplicación del Zener. Voltaje fijo, voltaje de salida fijo, regulador fijo. Regulador fijo, se llama de esa manera, ¿no? Un circuito ya diseñado que es común y que todos utilizamos es el siguiente. Tenemos esto, tenemos el diodo Zener, y una resistencia de salida. A este circuito se le llama un regulador fijo, un voltaje de alimentación, una resistencia de protección y una resistencia de carga R0, vamos a poner R0, y en esta resistencia R0 es lo que obtenemos un voltaje de salida V sub 0, ¿ya? Y en el diodo cae más menos un voltaje Zener. Entonces, para esta condición, estamos entendiendo que este es el circuito llamado regulador fijo, donde está compuesto por 2 resistencias. Una resistencia de protección, una resistencia de salida, donde voy a medir el voltaje de sub 0 de carga, y una fuente de alimentación. Este regulador fijo significa que el voltaje V sub 0 va a ser igual
al voltaje Zener en todo momento. Estamos anclando o enclavando, también se llama, a ese valor, voltaje Zener. Siempre va a salir ese voltaje V Zener. Ahora, ¿por qué se llama regulador fijo? Se llama regulador fijo porque los valores de resistencia R y R0 no cambian en ningún momento. El voltaje de entrada sigue siendo el mismo. O sea que todo esto es estático, no están cambiando. Vamos a ver más adelante qué pasa cuando varía la carga, se hace más chica, más grande, o qué pasa cuando hay variaciones de tensión de entrada. De tal manera que este regulador con este Zener siempre a la salida sea igual al voltaje Zener, el mismo valor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el regulador fijo, a pesar de las variaciones de tensión de entrada o resistencia de carga, siempre me va a sacar el mismo valor que el valor Zener. O sea, me va a enclavar a ese valor. Esto ustedes conocen bien, es como un estabilizador. Cuando ustedes ven un estabilizador de un sistema eléctrico para una computadora, así haya variaciones de carga o de tensión de entrada, siempre la salida es la correcta para alimentar con el valor adecuado a la computadora, ¿no? O al sistema. Eso es similar a eso, lo que funciona el diodo Zener. Ese es su principio. Entonces, en esta situación vamos a decir lo siguiente. Voy a borrar esto. Entonces decimos aquí, si R es constante, R0 constante, B constante. Si ocurren estas condiciones, además, el voltaje B es mayor que el voltaje Zener. Eso quiere decir que está en estado ON. ¿Ya? Ocurren todas estas condiciones, entonces el voltaje B sub 0 va a ser igual al voltaje Zener. Siempre va a ser constante, no va a variar. Y eso es lo que queremos, ¿no? Cuando ustedes construyen sus fuentes de alimentación para sus circuitos que están haciendo en laboratorio, justamente regulan a un valor de 5 voltios o 10 voltios, digamos. Entonces, para todo su trabajo de experimento, siempre va a botar 10 voltios. Eso es lo que se consigue con este circuito. Y este es el circuito básico. Todas sus fuentes que ustedes hacen, por ejemplo, las que tienen un regulador y con muchas cosas más implementadas, digamos, siempre está en base a este regulador. Este es el principio, la base de todos los reguladores. En función de esto, lo que vayamos añadiendo, simplemente le estamos dando un plus de mejora al circuito. Pero esto es lo básico, ¿ya? Entonces, esta condición hace de que funcione en forma constante y regule en forma fija. Si está ocurriendo eso, entonces vamos a hacer un análisis. Voltaje de estado, vamos a llamar. Voltaje de estado. El voltaje de estado determina, vamos a escribir aquí, determina si el Zener está apagado o encendido. ¿Ya? Eso es lo que determina el voltaje de estado. Para ese circuito, ¿cuál va a ser el voltaje de estado? Lo único que tenemos que hacer nosotros
en este circuito, entre este punto y este punto, sacar el diodo Zener. Vamos a aplicar, para determinar, vamos a aplicar el teorema de Thevenin. Aplicando Thevenin al Zener, al diodo Zener. Entonces, dibujamos ese circuito de tal manera que vamos a obtener esto. Estoy poniendo aquí esto. R0, el voltaje de alimentación más menos, y aquí esto, en el diodo Zener, estos 2 puntos. Esos 2 puntos voy a hacer entonces, ¿qué dice el teorema de Thevenin? Para calcular el voltaje entre 2 puntos, llamemos A y a este B, para calcular el voltaje de Thevenin entre A y B, se debe calcular el voltaje entre esos 2 puntos a circuito abierto. En este caso existe el elemento, ¿no? Aplicando voltaje de Thevenin. Entonces, para considerar circuito abierto, este diodo Zener tengo que sacarlo. Entonces, a ver, una aclaración, esto no. Entonces significa que mi nuevo circuito va a ser esto. Agarro, elimino y mi resistencia es 0. Aquí es mi voltaje más menos la resistencia R, aquí es R0, y aquí es el voltaje de estado que le voy a llamar Bx, hemos llamado, ¿no? Bx. Ese voltaje Bx es directamente el mismo voltaje que está cayendo sobre la resistencia R0. Por lo tanto, el voltaje Bx va a ser igual. Como son 2 resistencias en serie frente a la fuente, entonces lo único que tengo que hacer es un divisor de voltaje. Para hallar el voltaje Bx es igual al voltaje B de la fuente multiplicado por el valor R0 dividido sobre la suma de R más R0. Este es el voltaje de estado, ¿ya? Ese valor es estado del voltaje de estado. Muy bien. Ese voltaje de estado es el que nos interesa para determinar 2 cosas. Entonces decimos, si el voltaje de estado, el voltaje Bx es mayor, igual que el valor del voltaje Zener dado por el fabricante, esto implica que el diodo está encendido. Aquí voy a poner con rojo, está estado on. Por otra parte, si el diodo Bx es menor que el voltaje Zener, esto implica que el diodo Zener está apagado. Eso significa el voltaje de estado. Quiere decir que no ha alcanzado a llegar al voltaje Zener, por lo tanto el diodo, a pesar de estar polarizado inversamente, sigue apagado. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor?
Perdón, voy a contestar un cachito del teléfono. El decano está llamando. Aló, buen día. Hola, ¿cómo estás, Carlito? Aquí estamos. Sí, Carlito, te llamaré en unos minutitos. Estoy pasando clases. Voy a terminar ya. Sí, dime. Ajá. Pucha, sí. Ya. Te voy a llamar. Sí, sí. No, sí, pues. Así es, sí. Gracias. Ya. Termino mis clases y lo voy a llamar. Ya. Sí, así es. Sí. ¿No ves? Ajá. Seguro. Sí, claro. Ya. Ya, ya, ya. Claro. Así es. Ya. Perfecto. Claro, no hay que hacer. Si yo ya le dije que debería hacer eso. Por eso he sacado. Mm, ya. Ajá. Ah, eso, ese es otro problema. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Exacto. Mm, así es. Ellos son los que han hecho, pues. Entonces, Carlitos, en un segundo te llamaré, por favor. Ya, ya, ya. Uy, qué bacán. Ya, ya, ya. Yo le voy a decir, le voy a indicar que me has pedido que te solicite eso. Ya, perfecto. Ya, así es. Sí, ya, ya. Sí, 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 sí. Listo. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Mil disculpas, pero bueno, son problemas que siempre surgen, ¿no? Hay que hacer papeles. Muy bien. Una vez que tenemos esto determinado, nosotros ahora estamos ya en capacidad de poder definir cuál es nuestra forma de encarar un circuito normal. Hasta aquí, por favor, alguna pregunta. Ya. Nosotros mañana vamos a ingresar ya a resolver problemas desde el punto de vista de aplicación del diodo Zener y los otros diodos también, pero vamos a terminar primero con el Zener, que es más importante en este momento, que quede bien claro, bien definido nuestro objetivo, ¿no? Nuestro planteamiento, que es el diodo Zener, cómo está constituido, cuándo está encendido, cuándo está apagado, y después su aplicación es muy fácil. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que repasen lo que hemos avanzado, y mañana ya vamos a hacer un ejercicio, bueno, en varios ejercicios vamos a hacer, uno cuando todo es fijo, cuando todo es estable, luego otro cuando varíe la tensión de entrada, y otro cuando varíe la carga. Porque eso es lo que se presenta en la vida real, ¿verdad? Cuando ustedes están aplicando un circuito, están alimentando, que han diseñado, entonces están haciendo variar su valor de resistencia frente a la fuente. Y la fuente tiene que comportarse, parece constante, tiene que entregar siempre el mismo valor de voltaje. O pueden variar las tensiones de entrada y su circuito tiene que tener el mismo valor de alimentación, ¿verdad? Eso es lo que vamos a determinar mañana, por favor, para que vayamos haciendo nuestro análisis respecto a este circuito. Entonces, ¿alguna pregunta, por favor, que tengan? ¿Alguien? A ver, yo les voy a preguntar entonces, a ver,
David Fernández, dime, ¿el voltaje Zener nosotros lo determinamos o el fabricante? El fabricante. El fabricante, dicen. Gracias, sí, gracias, muy amable y gracias por la respuesta, es importante eso. ¿Cuándo el diodo Zener está apagado frente a una fuente de voltaje de alimentación? ¿Alguien, por favor? ¿Quién puede contestar? André. Cuando el voltaje es mayor, ingeniero. ¿Alguien más? Margot. ¿Quién es el compañero A? A nomás, ¿no? Pues sus nombres van a poner, por favor, para que pueda preguntarse. A ver, el compañero A. El voltaje, está apagado el diodo Zener cuando el voltaje de alimentación es menor, por favor. Menor que el voltaje Zener, ¿ya? Cuando el voltaje de alimentación es mayor que el voltaje Zener, entonces el diodo Zener está encendido. Eso vuelvan a repasar, por favor. ¿Alguna pregunta? A ver, el compañero A, ¿quién se me intriga? ¿Quién es el compañero A que me responda, por favor? ¿Puedes encender tu micrófono? Hola, hola. Por favor, siempre van a encender con su nombre, por favor, para que estemos. Yo sé que a veces van añadiendo otras personas, ha ocurrido en muchas otras materias, no hay problema. Los que vengan, que no son del curso, también bienvenidos, algo siempre vamos a retroalimentarnos, aprenderán o nos harán alguna sugerencia. Es un curso abierto, por favor, yo no tengo problema en ese aspecto, pero siempre estén presentes. A veces otros compañeros lo encienden, ponemos en video apagado y no estamos, ¿no? Y no contestamos, entonces no podemos andar con incógnita, por favor, siempre estén presentes en la clase para poder retroalimentar. Después, bueno, como complemento a esto, yo voy a ir hoy a la facultad, me están llamando, el decano me está llamando porque mañana va a haber un consejo facultativo para ir determinando todos estos aspectos y hay que instruir que hagan resoluciones, un montón de cosas. Entonces, ya está autorizado mediante el reglamento de la universidad que se hagan las evaluaciones virtuales, ¿no? Entonces, nosotros, yo creo que no mañana, la próxima clase podemos tomar ya una decisión cuándo dar, cuántos exámenes, cómo vamos a hacer, todo eso. Yo pienso que lo vamos a hacer de la forma más fácil y más tranquila vamos a llevar esto, ¿no? Tengo entendido que también ha salido una resolución del Consejo Universitario que todas las clases en el sistema regular o en este sistema virtual de este primer semestre en realidad termina el 31 de julio. Ya no como estaba previsto el 14 de agosto. Entonces, por eso están todos llamándome todo eso, porque va a haber un consejo, hay que modificar todas las fechas, ¿ya? Tanto de la parte administrativa, para los docentes, para los contratados, todo un lío otra vez. Entonces, eso por favor tomen en cuenta en sus otras materias, todo termina el 31 de julio, ¿ya? Entonces, todo hay que reajustar a eso. Prácticamente tenemos este mes de junio y el mes de julio. Hasta el 20 seguramente ya van a estar terminando sus clases y del 20 al 31 va a ser puros exámenes, todo eso, ¿no? Se va a dar los rangos, vamos a tratar de modificar. Y en cada materia, entre los estudiantes y los docentes, se ponen de acuerdo cómo van a hacer sus exámenes, cuándo, todo eso, ¿no? Entonces, nosotros también vamos a determinar eso, pero ya a mí me estaba pareciendo una de nuestras primeras evaluaciones, tal vez, no sé, es una sugerencia que les hago, es que sea la cantidad de tareas
que estamos presentando que tenga un valor. Digamos, si hacemos 5 tareas, que esas 5 tareas valgan sobre 10 puntos o 20 puntos, por decir, no estoy diciendo así un número nomás, ¿no? Eso nos vamos a poner de acuerdo mañana o la próxima clase. Y así, y podemos dar un parcial y dar un final. Es una sugerencia. Entonces, todos nos vamos a poner de acuerdo de esa manera y sobre eso vamos a trabajar. Por eso no se, las tareas, preséntenlas y además les prepara para el examen final, ¿no? Les he mandado, hoy tal vez ya ha salido, lo he programado automáticamente, una tarea con una serie de ejercicios para que puedan ir resolviendo, que eso nos prepara también para el examen, ¿no? Cualquier duda, también vamos a resolver de esos ejercicios aquí algunos, otros ustedes, otros lo pueden preguntar al ayudante, al auxiliar, y de esa manera, en forma conjunta, vamos entendiendo todo un conjunto de solución de problemas. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor? David Fernández. ¿Alguna opinión? Ever Guido. ¿Qué ha pasado? Todos callados, sí. Johnny. Johnny Moisés. Inge, ¿las notas del auxiliar va a valer? 15 puntos vale. El Ah, auxiliar ya. al final nos pone la nota, ¿no? 15 puntos. Todo eso vamos a definir, yo les voy a tener, yo creo para la siguiente clase. Esta clase pasaremos normal, porque tenemos harto material que avanzar mañana, entonces para no hacerlo muy pesado, ¿no? Y después cualquier pregunta, por favor, al respecto, vía WhatsApp en Circuits o me dan el mensaje y yo les voy a estar respondiendo, por favor, ¿ya? Muy bien, si no hay más preguntas, por favor, por hoy día vamos a quedar acá. Yo voy a estar en la facultad, voy a ir y cualquier cosa mañana les tengo algunas noticias, lo que sea, ¿no? Si ustedes también tienen algo, por favor, siempre retroalimenten con las noticias, las sugerencias, algún pedido. Muchas veces algún compañero no quiere, es un poco tímido, no expresa, pero le expresa al otro compañero, díganmelo, hay este reclamo, hay esta cosa, ¿cómo es? No hay ningún problema, estamos para atender y servir a ustedes, por favor. Bien, si no hay más entonces preguntas, vamos a quedar aquí y mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Gracias por hoy día. Hasta luego, Inge. Listo, chao, Margot. Entonces, ingeniero, hasta luego. Listo, Hasta luego. chao. Inge. Gracias, Ricardo, Hasta gracias. luego. Gracias, Chau, Johnny. chau. Gracias, Johnny. Hemos grabado la clase por si acaso, gracias. Sí, el voltaje. Está bien. Adelante. Si el voltaje de la fuente es menor que el voltaje del Zener, el Zener No, está yo estaba apagado. bien, dije que haya grabado. Sí, gracias. Voy a subirlo también esto mañana. Muy bien, compañeros. Entonces, muy buenos días. Que tengan un lindo día y nos vemos mañana. Voy a finalizar. Gracias.